Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto se llama Del Hecho al Dicho. Mi nombre es Jaime Chincha. Hay noticias urgentes que vamos a comentar porque esto acaba de suceder. Tiene que ver con el Tribunal Constitucional y la presidenta Dina Boluarte. Y la verdad es que es una vergüenza lo que ha pasado. Antes de eso, como siempre, el ritual, el protocolo. Compartan el programa, denle like, se lo vamos a recordar no solo aquí, sino también en el chat de la transmisión en vivo. Y si no lo han hecho aún, suscríbanse a los canales de la República en Facebook, Twitter o X, Instagram y YouTube. Sean todos bienvenidos. Estos son los temas y precisamente acaba de conocerse la resolución del Tribunal Constitucional que declara fundada la demanda competencial que presentó Dina Boluarte para que no la investiguen durante su mandato, y así lo ha resuelto el TC. Atención, Dina Boluarte no podrá ser investigada hasta que termine su mandato de acuerdo a esta resolución que se veía venir. Acción Popular, el partido, otrora partido de Fernando Belaúnde Terry, ha rechazado la designación de Elvis Vergara, investigado por el caso Los Niños, como presidente de la Comisión de Ética. Seguramente ahora estos congresistas van a decir, como a la presidenta ya no se le puede investigar, a nosotros tampoco. Lo más probable, acuérdense. El Poder Judicial ha suspendido por 3 meses al abogado Elio Riera, quien fuese defensor legal de Alberto Fujimori, por faltar a la verdad en el caso Bruno Pacheco. Ya les vamos a comentar al respecto. Y hacen noticia los expresidentes desde la prisión presidencial, Alejandro Toledo, Martín Vizcarra y Pedro Castillo. Han hecho noticia desde la prisión y ya les vamos a contar de qué va. Como siempre, les estamos haciendo una pregunta aquí en el chat de la transmisión en vivo de YouTube. Gracias por estar ahí. Es si crees que el congresista Elvis Vergara debe permanecer en la Comisión de Ética o ser retirado. Alguien que está investigado por un caso tan grave, tan escandaloso como el de Los Niños, ¿no? Puede presidir una comisión de ética. Es lo mismo que María Acuña presidiendo la Comisión de Vivienda, ¿no? Ella, que tiene acusaciones de apropiarse de espacios públicos, preside la Comisión de Vivienda y Construcción. Y ahora, como queriendo normalizar a quien yerra en el cargo al que se le da, ¿no? A Elvis Vergara le han dado la Comisión de Ética. Hay dos opciones: permanecer en el cargo o ser retirado. Al final del programa vamos a comentar estos resultados. Saludamos a nuestro público. Gracias, como siempre, por estar conectados al programa. Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenida. Susana también. Un excelente martes para ti también y para todos los que están conectados. Mar, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Richard, buenas tardes. Buenas tardes a nuestro público que cada día crece y eso nos pone muy contentos. Néstor dice, martes no te cases ni te embarques. Buenas tardes, excelente. Muchísimas gracias, Néstor, por esos saludos y esos comentarios. Bueno, a ver, esto acaba de conocerse. El Tribunal Constitucional que fue elegido por este Congreso, ha declarado fundada la demanda competencial que presentó Dina Boluarte para blindarse, ¿no? Para protegerse de las investigaciones que venía enfrentando, ¿no? No solamente es que no podrá ser investigada, sino que precisamente en el fallo, en la resolución del Tribunal Constitucional, se suspenden las investigaciones, ¿no?, iniciadas contra la presidenta de la República, conforme a la interpretación constitucional desarrollada previamente. O sea, que al presidente no se le investiga durante su mandato.
Las investigaciones suspendidas continuarán con su trámite al concluir el ejercicio del cargo presidencial conforme a uno de los fundamentos. La presente sentencia, dice el Tribunal Constitucional, surtirá efectos desde el día de su notificación, tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial. A partir de esta sentencia, las investigaciones que se realicen al presidente de la República deberán de tomar en cuenta las pautas de competencia institucional establecida en otro de los fundamentos. Quiere decir entonces que el blindaje se ha consumado, ¿no? La presidenta de la República no va a poder ser investigada por el caso Rolex, donde está acusada de enriquecimiento ilícito. No podrá ser investigada por el caso Cofre, por un supuesto delito de encubrimiento hacia Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia actualmente. No podrá ser investigada por las muertes en las protestas que se produjeron al iniciar su gobierno en diciembre del 2022. No podrá ser investigada por el caso Cirugías, por el delito de abandono del cargo y omisión de funciones. El blindaje se ha consumado. Los mismos que alientan que Dina Boluarte no sea investigada y que se han quedado calladitos en todo este tiempo frente a la demanda competencial, son los mismos que estimularon las denuncias tanto contra Martín Vizcarra como contra Pedro Castillo. Nosotros no cambiamos de opinión. Creo que es saludable que si un presidente en ejercicio, una presidenta en ejercicio, tiene indicios suficientes de corrupción o de cualquier otro delito, pase por un proceso de investigación. Lo que dice el artículo 117 de la Constitución es que un jefe de Estado, una jefa de Estado, no puede ser acusada, salvo por otros delitos como impedir que el Congreso se reúna, traición a la patria, ¿no? No convocar a elecciones, cosas muy flagrantes, muy escandalosas, ¿no? Pero la corrupción no es menos escandalosa. Los casos que tiene frente a sí la señora Boluarte y que gracias a este Tribunal Constitucional acaba de recibir un blindaje monumental, los casos, digo, y las evidencias son graves y se han conocido a lo largo de toda la presidencia de la señora Boluarte, comenzando por los muertos. Así que esto es un descaro. La señora presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, en unas declaraciones a la periodista Mávila Huertas en RPP, ya había adelantado esto, ¿no? Y cuando escuchamos decir lo que dijo a la señora Pacheco, a la magistrada Pacheco, muchos advertimos que esto es lo que iba a suceder. Iba a suceder que el tribunal iba a fallar a favor de Dina Boluarte. ¿Qué va a pasar con todas las carpetas fiscales que se han abierto contra la señora Boluarte, que tiene 5 denuncias constitucionales? Varias de ellas han sido o han venido siendo enterradas por este Congreso, y con las carpetas fiscales que están abiertas. Se va a tener que esperar
ahora con la decisión del TC, que es el máximo organismo de interpretación de la ley y la ley de leyes, que es la Constitución. Se va a tener que esperar hasta que termine la señora Boluarte de ejercer la presidencia y luego de eso abrir las investigaciones que ahora han sido congeladas. ¿Por qué inhabilitó este Congreso a la fiscal suprema Zoraida Ábalos cuando ejerció el cargo de fiscal de la Nación? ¿Se acuerdan que la inhabilitaron? Después ya se corrigió por la vía judicial, pero a la señora la inhabilitaron, digo Zoraida Ábalos, por no seguir las investigaciones en contra de Martín Vizcarra. Hasta lagarta le dijeron. ¿Se acuerdan? Eso ha sido hace un par de años. Los mismos que hoy defienden esta decisión del Tribunal Constitucional. Los mismos que dicen que no hay que investigar a la presidenta, y no me refiero solamente al tribunal, porque el tribunal, si bien es cierto, es el que ha tomado la decisión, esto ha venido acompañado de una comparsa de hipócritas, ¿no? O de esquizofrénicos o de bipolares, en el sentido satírico y político de la palabra, ¿no? Entiéndase bien. Y digo esto desde el punto de vista satírico y político porque son los mismos que apoyaron y aprobaron denuncias contra Castillo. Y como les repito, a nosotros nos parecía un ejercicio sano que en democracia un presidente pueda ser investigado. Investigado incluso hasta la fase preliminar. Y ya no hasta la fase preparatoria, que es la siguiente etapa, ¿no? Pero la investigación preliminar acumulaba testimonios, acumulaba pruebas, acumulaba evidencias, contrastaba prueba contra prueba, declaración contra prueba. Y es por eso que la presidenta Boluarte iba de cuando en cuando al Ministerio Público a ser interrogada por la fiscal de la Nación, como venía sucediendo y como correspondía, ¿no? Pero a la presidenta Boluarte eso, ella que está en las cumbres del poder y que está enceguecida y cree que esto le va a durar siempre, la justicia tarda pero llega. Y lo que le han dado a Boluarte es un balón de oxígeno y un escudo de hierro que le va a durar hasta el 28 de julio del 2026. O sea, es un Xanax político fiscal el que le han dado a la presidenta. Esto no desaparece, esto se pospone. ¿Está mal? A nuestro juicio, sí, porque hay algo en el derecho que se llama la jurisprudencia, es decir, actos similares, parecidos, si no digo idénticos, que se establecen, se originan, ocurren, ¿no? Y que cuando sucede una vez más con otra persona o en otro caso de la misma envergadura y de las mismas características, funciona eso, el antecedente, la jurisprudencia. Se sentó jurisprudencia con Vizcarra, se sentó jurisprudencia con Castillo, y eso nos parecía bien. ¿Por qué diablos tiene que cambiar la jurisprudencia por antojo de la señora Boluarte? Esto no hace más que confirmar otra vez que lo que opera en este momento en el Perú es un pacto gubernamental que, originado
y como centro neurálgico, ¿no?, como epicentro, opera desde el Congreso, protege a la señora Boluarte, y el Tribunal Constitucional, que es ya con esto alguien que lo haya dudado o haya, en fin, puesto alguna ceja en ristre, debe quedarle claro que el Tribunal Constitucional es un anexo del Congreso y por ende de la señora Boluarte, porque se opera así. No han tomado en cuenta la jurisprudencia, es decir, esto ya había ocurrido. Si ya había ocurrido, lo que manda es la jurisprudencia. Entonces, ocurrió con Vizcarra, ocurrió con Castillo, que siga ocurriendo. Es más, fiscales supremos, por ejemplo, como el señor Pablo Sánchez, la misma Zoraida Ábalos, que abrió la investigación contra Vizcarra y ella tuvo una interpretación, ¿no?, dentro de sus fueros y dentro de lo que en el derecho se llama la discrecionalidad, de decir, guardo la investigación hasta que termine un mandato o que, en todo caso, el señor pierda el aforo, ¿no? Ah, ahí salieron las llenas. Y por ese hecho, Zoraida Ábalos fue denunciada constitucionalmente, inhabilitada por el Congreso. ¿Por qué no investiga? Vamos a buscar las declaraciones de archivo porque el Memorex siempre es importante. Cada 24 horas una pastillita de Memorex. Porque la verdad esto es descomunalmente vergonzoso. Protección, blindaje al mango. No son casos menores, no son poquita cosa. Ya les digo, el caso Rolex, es decir, conseguir relojes lujosos a cambio de créditos suplementarios, usar el fisco al que todos tributamos y desde donde nos ahorcan, usar ese dinero porque a cambio de un Rolex, de 2 Rolex, de 3 Rolex, ya no sé de cuántos, de joyas y de toda esa parafernalia, una región obtiene un crédito suplementario. ¿Por qué no aclarar el caso Cofre, el vehículo presidencial que se habría utilizado para trasladar a Dios sabe dónde a Vladimir Cerrón? Algo que está dicho por un señor cuya voz es idéntica a la del hoy todopoderoso asesor Juan José Santibáñez. Chao, se acabó. Y sobre todo las muertes, ¿no? Las muertes. Y las cirugías. No por la cirugía en sí, sino por el abandono del cargo. Nada le importó a este Tribunal Constitucional, nada le importa a este Congreso si es que son o no son sus intereses, ¿no? La política al servicio de la vileza, ¿no? Es tremendo. Pero ¿cómo lo dijo anoche la señora Luz Pacheco? ¿En qué términos adelantó lo que ya era inminente y hoy se ha confirmado a través de la resolución del Tribunal Constitucional? Blindaje absoluto para Dina Boluarte, así lo anticipó la señora presidenta del TC. Estamos en etapa de firmas, que era lo que había costado llegar a ese acuerdo, porque es un tema complejo que queríamos compaginar, como bien lo dices, por un lado que se pueda fiscalizar, pero por otro lado que no se pueda abusar de esa facultad que tiene el Ministerio Público, que es importantísima, pero que se tiene que ejercer de acuerdo al cargo que ejerce quien esté en la presidencia de la República. Es una sentencia que no mira a la señora Boluarte simplemente, sino mira a quien sea el presidente de la República. Entonces, como decía, ya tenemos la decisión tomada, estamos como si en etapa de firmas, así que confío
en que ya en breve, en esta semana... ¿Ya se votó también? Sí, sí, ya se cerró el debate. Ya se cerró el debate. Sí, sí, sí. Ya estamos en etapa de firmas. ¿Y eso pero qué no puedo significa? contar, no puedo decir claro hasta que no se publique. Hasta que no se publique, pero Sí. ¿y la publicación tardará mucho? Yo no creo, ya no, porque somos conscientes de la urgencia de este tema. ¿Podemos decir que es esta semana, de pronto? Confío en Dios en que sí. Ya llevo con esa confianza tiempo, pero ahora es la primera vez que puedo decir claramente que ya acabó el debate, que ya tenemos la decisión tomada y que estamos tomando las firmas de cada magistrado. Y nos adelanta, creo que sin pecar de infidentes, podemos decir que es algo que usted considera equilibrado, es una decisión equilibrada. A mi modo de ver, sí. Mi abuela me decía que el diablo está siempre en los detalles. La frase que utiliza la señora Pacheco, una de ellas que le hemos pescado en esta declaración a Amávila Huertas, somos conscientes de la urgencia de este tema. Repito, ella dice, somos conscientes de la urgencia de este tema. ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuál es la urgencia en defenderle el pellejo a la señora Boluarte? ¿Quién manda aquí? El Perú tiene otras urgencias. El Perú llora cada día muertos. El Perú llora a los choferes del tránsito público. El Perú llora a los bodegueros. El Perú tiene urgencias con los microcomerciantes, los emprendedores que reciben llamadas. El Perú tiene urgencias como el gota a gota. El Perú tiene urgencias como la minería ilegal. El Perú tiene urgencias como la corrupción. Defenestrarla, desaparecerla, hacerla, reducirla al mínimo. Esas son las urgencias de los peruanos y esas son las urgencias que deben tener las instituciones del Estado. Pero hoy las instituciones del Estado trabajan en función a la impunidad, a tapar los delitos, a tapar las investigaciones, a encubrir a quienes son señalados de haber torcido la ley. Y eso es lo que está pasando. Somos conscientes de la urgencia de este tema. ¡Wow! Lo que es el inconsciente, ¿no? El pez por la boca muere, señora Pacheco, con todo respeto. No es personal. Usted es la presidenta del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la urgencia? ¿Por qué? Porque las investigaciones están avanzando o estaban avanzando en el Ministerio Público. La urgencia era porque la señora Boluarte no para de llamar a sus amigos ocasionales, ¿no? Amigos convenientes del Congreso para que esto salga pronto. Y el Congreso a su vez hace lo propio con el tribunal. Esa es la urgencia. Urgencia para sellar en una resolución del Tribunal Constitucional. Urgencia para blindar a la presidenta de la República. Esas son las urgencias. Mire usted. Qué interesante que en boca de la propia presidenta del TC se diga esta barbaridad, porque es una barbaridad. Es una barbaridad lo que se ha hecho. Y este tema dará para largo seguro, y vamos a seguir tocándolo en los días siguientes. Si hay alguna reacción, algo que suceda respecto al tema, pues estaremos conectándonos. El Partido Acción Popular ha rechazado a través de un comunicado la designación del señor Elvis Vergara como presidente de la Comisión de Ética. En un texto que ha sido de conocimiento público, el Partido Acción Popular rechaza que el congresista Elvis Vergara presida la Comisión de Ética. Ética.
como a María Acuña en la Comisión de Vivienda, por poner un antecedente, ¿no? Una señora acusada de invadir los espacios públicos con, ¿no?, su muro, su reja, preside la Comisión de Vivienda y Construcción. Un señor investigado, ¿no?, por estar inmerso en la trama de los niños, preside la Comisión de Ética. O sea, él va a evaluar, va a sopesar la ética de un congresista. Bueno, yo creo que a estas alturas la Comisión de Ética ni debería existir, ¿no? Digo yo. Además dicen que es una decisión que no ha sido consultada en el partido y, en fin, marcan distancias respecto a las acciones y decisiones de la bancada. O sea, un divorcio total, ¿no? Vamos a conversar precisamente en vivo, él está con nosotros, con el presidente de Acción Popular, el señor Julio Chávez, de inmediato. El señor Julio Chávez, presidente de Acción Popular aquí en Del Hecho al Dicho. ¿Cómo le va, señor Chávez? Gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre, conversar contigo. Un gusto. A ver, ¿cómo así un señor que tiene esta lista de investigaciones, que en un ratito las vamos a revisar porque hemos hecho un cuadro, una síntesis con los cargos que penden sobre él, puede presidir la Comisión de Ética? O sea, del mundo al revés, por decirlo así. ¿Cuál es su opinión? Bueno, en principio que nosotros consideramos que ningún congresista de la bancada debía asumir la presidencia de esa comisión, que es una comisión, la verdad, que ha servido más para blindar a los propios congresistas bajo esta frase de Otorongo, no come Otorongo, y que no debería existir, pero bueno, existe, eso debe ser parte de una futura reforma, ya ojalá en el Congreso bicameral, Jaime, pero sin entrar a el cuestionamiento respecto de si el señor Elvis Vergara, congresista de Acción Popular, es o no responsable de los cargos que se le imputan, porque él tiene todo el derecho de defenderse y prevalecer, digamos, lo que es la presunción de inocencia. La política está hecha de gestos y creemos que no es un gesto adecuado que alguien de Acción Popular en esas condiciones pueda asumir la presidencia de una comisión que, valga la redundancia, tiene que ver con el comportamiento ético de todos los parlamentarios. O sea, si el comportamiento ético del señor Vergara está en cuestión, ¿cómo es posible que él presida una comisión de ética? Es un sinsentido. Esa es la discrepancia de fondo. No es, como le digo, asignarle que él es responsable o no de algo. Para eso está la justicia, que tiene que encargarse de eso. Claro. Pero sí creemos que hay un gesto que el partido y la bancada debía darle al país y que esto, pues, de alguna manera es algo que nosotros avalamos o respaldamos. Además que, como se ha visto en el comunicado, ha sido una decisión inconsulta. No se acordó con el partido, nosotros nos hemos visto sorprendidos y no puede ser posible, pues, que algunos congresistas de la bancada estén tomando decisiones al margen de la opinión del partido. Pero esto, ya, digamos, ya sé que no es nuevo en Acción Popular respecto, me refiero a fisuras o subgrupos dentro del mismo partido, pero que ustedes como partido no establezcan ninguna clase de coordinación con la bancada, me parece raro, ¿no? No, pero la coordinación ha habido, desde por lo menos desde que yo ejerzo la presidencia hace 1 año y 2 meses, hemos coordinado cosas para ejercer un control político real, un rol de oposición en el Congreso, y fíjate, ahí está, nosotros votamos en bloque la censura de Santibáñez, fuimos una de las bancadas que propuso la censura de Adrián Sen,
llevamos interpelación al ministro de Energía y Minas, llevamos a interpelación al ministro de Cultura, es decir, ha habido un rol de fiscalización y control político. Hemos marcado distancia con 2 hechos que son claros. El primero de ellos es la renuencia de algunos congresistas de no retirar a Raúl Doroteo de la bancada a pesar de que fue expulsado del partido. Ese es un primer punto que para nosotros es innegociable en las relaciones con la bancada. Y ahora esto que se ha dado a conocer ayer, que ha asumido pues el señor Vergara la presidencia de ética. Y ya, digamos, en la práctica ustedes nada pueden hacer. Hemos marcado distancia. Mientras esa actitud continúe, nosotros marcamos distancia a esas acciones y decisiones. Ahorita regresamos con Elvis Vergara, pero acaba de ocurrir algo que marca un parteaguas en lo que venía significando una fiscalización a quien ejerce la presidencia de la República, y me refiero a la decisión del TC de, en la práctica, promover un blindaje a favor de Dina Boluarte, diciendo que no se le puede investigar hasta que termine su mandato. ¿Usted qué opina sobre esta decisión del TC? Que es un mensaje totalmente inadecuado para la población. A ver, es cierto que hay una prerrogativa constitucional, una protección constitucional que tiene la presidenta por ejercer la primera magistratura de la República. Pero no significa que no se pueda aperturar una investigación y que la investigación pueda llegar hasta un punto en el cual por lo menos se pueda salvaguardar los elementos probatorios para que post mandato pueda esto actuarse debidamente y cautelarse que no haya impunidad. Entonces yo pensé que el tribunal iba a razonar en ese sentido. Porque hay jurisprudencia, pues, es lo que estaba explicando yo hace un rato. Porque la hay, y además porque es lo lógico. Creo que no debe haber ningún funcionario público que esté exento de la fiscalización y que esté exento de los controles jurisdiccionales. Porque si nosotros damos ese mensaje a la población, el poblador de pie, que está mirándonos, lo único que va a decir, bueno, finalmente ellos se blindan entre ellos y acá no pasó nada. Claro. Entonces yo hago lo mismo. Así es, ¿no? por supuesto. Yo hago lo mismo. Entonces yo también entro en política porque sé que no pasa nada y consigo blindaje y me quedo aquí tranquilamente. Entonces creo que es un mensaje inadecuado, pero ya falló el TC. Ya falló el TC y lamentablemente no he revisado la resolución porque camino a esta entrevista se ha producido la noticia, así que no revisó el contenido ni quienes han votado a favor, pero es algo con lo que abiertamente discrepamos. Han votado a favor precisamente Pacheco, Domínguez, Morales, Saravia, Ochoa, Hernández. 5 contra 2. Además, una presidenta que tiene muchas cosas que explicar, ¿no? Poniendo al costado su pésima gestión gubernamental, de muy pocos o casi ningún resultado tangible, hay cosas que explicar, no solamente que tienen que ver con su comportamiento de ella respecto a algunas actividades, digamos como las operaciones que se ha hecho y todo lo demás, sino las muertes. Hay gente que está esperando... Está en la resolución, dice que no se le puede investigar. Hay gente que está esperando justicia. Entonces, a las familias de esas personas, ¿cuál es el mensaje? Creo yo que... Ya se está hablando de amnistía para los militares y policías que actuaron algo en lo que vez, nosotros hemos estado en contra, además. Y hemos discutido, inclusive con el señor Respeliosi, cuando estaba en la presidencia de la Comisión de Constitución, que se comportó como un bravucón, inclusive quiso compararse con Belaúnde en los 80 y todo lo demás. Nosotros hemos estado en contra en la comisión y en el pleno, porque creíamos que, si bien es cierto, hay gente que lamentablemente está en juicios interminables, y hay que decirlo también, hay que revisar caso por caso, porque estamos hablando de presuntos delitos de lesa humanidad. Y frente a ello no podemos nosotros simplemente hacer borrón y cuenta nueva y cerrar la página como que acá no pasó nada. Hay gente que tiene también, así como hay gente que está hay mucha gente que tiene décadas en juicios. Hay mucha gente, Jaime, que tiene décadas esperando justicia, por lo menos saber Pero la qué presidenta, pasó. En la ceremonia pomposa esa que se hizo el otro día, llamaba víctimas a los victimarios. Al grupo Colina, ¿no? Por ejemplo. Eso es un absurdo, o sea, eso no tener memoria histórica en el país. Obviamente, contra el terrorismo. ¿Quién no está contra el terrorismo? Pero también contra aquellos que utilizaron el poder para no discriminar entre terroristas y inocentes. Cajamarca. Así es. O sea, hay gente inocente que fue víctima de esta guerra y que exige justicia. Nosotros lo que proponíamos es que se forme una comisión en la que se puede evaluar estos casos para así darle justicia a algunos buenos policías, a algunos buenos militares, pero no meter en el saco a todos, porque sabemos que han ocurrido cosas y finalmente esto, con este gobierno que
finalmente fue elegido con Pedro Castillo para devolver la esperanza a la gente de Perú Profundo, y hoy día la señora Boluarte gobierna con la derecha. Volviendo al tema Vergara, ahora le sacamos la listita de las cosas que debe enfrentar ante la justicia y que pese a ello ha sido designado presidente de la Comisión de Ética. Él, en declaraciones que está haciendo, ha hecho hace minutos a Canal N, dice que asumió la presidencia de la Comisión de Ética para que Acción Popular no pierda espacio en esa comisión. O sea, encima está, según lo que él está manifestando, está defendiendo al partido. Bueno, ¿Cómo lo toma? él va a tener que responderle al partido esa decisión, porque como te digo, es una decisión en consulta. Nunca estuvo sobre la mesa del partido presidir Ética. Nosotros sí creíamos que el partido, a partir de que nosotros hemos retomado la dirección política de Acción Popular, Jaime, no hemos querido que el partido se esconda ni agache la cabeza. Reconocemos errores, asumimos los pasivos, pero tenemos que regresar a hacer política, porque es la responsabilidad que tenemos como un partido histórico que es Acción Popular. Y eso significaba estar en comisiones que nos puedan devolver a la tribuna, es decir, economía, transportes, vivienda, donde el partido puede mostrar que tiene cosas que proponer y que hacer. En ningún momento comisiones como Ética o la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde quienes han estado además, que además tú sabes que es un partido que viene manejando esa subcomisión durante todos estos años, lo único que ha servido también es para blindar a sus amigos, ¿no? Claro. A sus correligionarios. A ver, ahí estaba el cuadro precisamente con los cargos que enfrenta el señor Elvis Vergara. Vamos a ponerlo a full un ratito. Primero, denuncia constitucional en curso por organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada en caso a los niños. Relaciones ocultas con Pedro Castillo y el exministro Juan Silva, prófugo aún de la justicia, a pesar de haber él mismo negado vínculos. Se ausentó 4 días de su despacho, al mismo estilo de Dina Boluarte, para someterse a una rinoplastía. Y cuestionamientos por mantener más de los 7 trabajadores permitidos en su despacho, según evidenció Cuarto Poder. No es poca cosa, ¿eh? Sí, bueno, los 2 primeros temas tienen que ver con una declaración que en modo de colaboración eficaz hace más de 3 años, Jaime, hizo la señora Karen López, cuando dijo... Pero está en investigación. Pues, dijo que a su vez le había dicho Bruno Pacheco que había escuchado de Pedro Castillo esta tesis de los niños. Lo cierto es que han pasado 3 años y el Ministerio Público también no ha evidenciado nada concreto respecto a en qué se sustenta esta acusación. Yo creo que Elvis, porque además lo conozco en muchos años, porque es un chico que se ha formado en el partido, al igual que mi persona, creo que tiene todo el derecho a defenderse y a hacer prevalecer su presunción de inocencia. Pero desde acá, como amigo, como correligionario, sobre todo como presidente del partido, le pido un poco de sensatez y un gesto con el partido, un gesto con la población. ¿Cuál sería ese gesto? No podemos presidir Ética, no debemos que renuncie. presidir Ética. Así es, yo creo que la Comisión de Ética debería desaparecer, pero si tiene que existir todavía en este último año, que lo presida algún otro congresista. Estoy seguro que más de uno va a estar ansioso. ¿Usted le haría ese pedido formal? Sí, de hecho se lo estamos haciendo, ¿no? Con un documento. Que renuncie. Por ¿A un supuesto. documento? Sí, así es, como presidente estamos enviando un documento, así es. Ya Sí, ya debe haber ingresado a la mesa de partes del Congreso. Hoy día lo han mandado. Sí, claro, por supuesto, porque esto fue ayer. Sí, claro. Esto se conoció ayer en horas de la tarde-noche, Sí, entonces sí. hoy día estamos ingresando el documento. Pidiéndole por escrito que renuncie. Por favor, sí, respetuosamente, ¿no? Porque la verdad, no, como le digo, no es un cuestionamiento personal a él, porque todo eso que tú has leído, finalmente él tiene el derecho de hacer sus descargos. Pero, insisto, la política es gestos. 4 días para una rinoplastía también, ¿no? O sea, está de moda la rinoplastía, ¿no? Sí, bueno, según él conversábamos, mejor es un tema de salud, pero Lo mismo dijo Dina Boluarte. Pero hasta eso puede soslayarse, Jaime. Hasta eso puede Y soslayarse. los trabajadores de más en el despacho también. No conocía esa denuncia, ¿no? Sí, No, también. no conocía, pero bueno. También. Digamos que esos son 4 señalamientos que lo tienen, digamos, en esa situación, ¿no? Bueno, esperemos a ver qué responde el señor Elvis Vergara. Como le digo, ha hecho declaraciones hace un momento. No sé si ya notificado con la carta que ustedes le han enviado, porque, digamos, el trámite documentario a veces suele demorar un poco más, pero estaremos atentos al tema. Gracias, señor Jaime, Chávez. como siempre es un placer. Julio Chávez, presidente de Acción Popular. Vamos a ver si Elvis Vergara toma conciencia en tenor o a tenor de la carta que le han enviado los dirigentes de Acción Popular. Tenemos más, no se vayan.
¿somos conscientes del papel vital de los árboles? Los árboles nos dan madera, leña, fibras, plantas y sustancias medicinales, frutos y semillas. Capturan carbono y producen oxígeno. Regulan el clima, crean hábitats y previenen inundaciones. Se estima que Lima tiene un árbol por cada 31 personas, cuando lo ideal es uno por cada 3. Ciudades como Arequipa, Trujillo y Chiclayo enfrentan déficits igualmente críticos. En el Perú, solo algunos distritos cuentan con censos de su arbolado urbano. Para revertir esta situación, debemos elaborar inventarios aprovechando la innovación digital, con imágenes satelitales y drones, y enriquecer el análisis mediante alianzas con universidades y organizaciones ambientales. Luego, planificar el incremento, mantenimiento y reposición del arbolado urbano, priorizando especies nativas, conectividad ecológica, fuentes de agua y evitando interferencias con infraestructura. La participación ciudadana y un marco normativo sólido son esenciales. Involucrar a la comunidad fomenta la pertenencia. Los árboles no son solo paisaje, protegen nuestra salud, cultura y futuro. Cuidarlos es invertir en bienestar hoy y mañana. Bueno, ¿se acuerdan del abogado de Alberto Fujimori y luego vocero político de Alianza para el Progreso, que estuvo aquí hace unos días? Eli Orriera, ¿no? Un abogado bastante expresivo, ¿no? En fin, mediático, por decirlo así. Bueno, resulta que el ex abogado de Alberto Fujimori ha sido suspendido por 3 meses por mentir en un caso, el caso de Bruno Pacheco. Bruno Pacheco, ¿se acuerdan de Bruno Pacheco? Tanta agua ha pasado bajo este puente que algunos pueden haberlo olvidado, pero es el exsecretario de Palacio de Pedro Castillo y estuvo comprometido en esto de los $20.000 en el baño. Mayores referencias, por ahí va. Entonces Eli Orriera, que le gusta defender siempre a personajes mediáticos, Fujimori fue, digamos, el personaje que le dio pantalla a Riera, luego siguió con Andrés Hurtado, Chibolín en algún momento, ahora está en las filas del partido de Acuña, se ha tomado fotos con Acuña, prácticamente como haciéndole gestos como si Acuña fuese alguna deidad, y tomó la defensa de la señora Silvia Barrera, que es todo un personaje. Silvia Barrera fue en su momento militante del partido de Alejandro Toledo, Perú Posible. Las vueltas que da la vida, ¿no? Y fue alcaldesa de Villa María del Triunfo, ¿ya? Ella está implicada en la trama del caso Bruno Pacheco. ¿Y por qué lo suspenden a Riera, dirán ustedes? ¿Qué ha pasado con Riera? Está dentro de las atribuciones del Poder Judicial suspender a un abogado desde amonestarlo, ponerle una multa, y así va aumentando, ¿no? Y la más severa es suspenderlo hasta por 6 meses. A él le han dado 3. Es decir, 3 meses de suspensión. O sea, no lo han amonestado, no lo han multado, sino lo han suspendido, ¿no? Por 3 meses, repito. ¿Y por qué? Porque resulta que se han determinado algunas conductas, dice aquí, que contravienen la ética de la abogacía. Y eso después queda en el file del señor, ¿eh? Lo que dice el magistrado Walter Guayani, del primer juzgado de investigación preparatoria especializado en delitos de corrupción de funcionarios y crimen organizado, es que Riera presentó recursos escritos con información falsa. Eso es grave. De un abogado de cualquiera, pero de un abogado en un proceso, presentar información falsa, pues ahí es que entra a tallar, ¿no?, la atribución del Poder Judicial
de aplicar sanciones correctivas o sancionadoras a un abogado. Dice que ha presentado recursos escritos mintiendo y además con sustentaciones que en el plano jurídico son insostenibles en la defensa de la señora Barrera, ¿no? Eso, ¿no? Escritos con información falsa, escritos con argumentaciones que son insostenibles en lo jurídico, además reprogramaciones de audiencias, ¿no? Incluso quiso recusar al juez, ¿no? O sea, digamos, se le ha ido la olla, como se diría, ¿no? Se le ha ido la olla al señor y ha cometido faltas que están normadas en el Código de Ética del abogado, del derecho, de los hombres de derecho, ¿ya? Tenemos un extracto, ¿no? Iris, tenemos un extracto de la declaración. Sí, estuvo hoy más temprano con Juliana Oxenford y vamos a escuchar a ver cuáles son sus argumentos. El abogado Elio Riera ejerce mala praxis cuando, luego de que se le impute 11 años a mi cliente y se iba a ir presa o preso, se logró que se cambie la imputación por un delito de 2 años. Ya no se van a ir a la cárcel, en principio, pero yo voy más allá, voy para cuestionar la imputación, para ganar el caso. El señor se toma la recomendación de decir a mi cliente, llévelo in the copy. Bueno, yo creo que es algo un poquito personal, su misma resolución lo dice y estoy convencido que en segunda instancia voy a revocar ello. Bueno, pero mientras eso sucede, ¿cuánto tiempo va a transcurrir? Mientras tanto, usted no puede ejercer como abogado. Felizmente la ley me permite cuestionar y el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial permite que presente recurso de apelación y sea con efectos suspensivos. Entonces, si el señor magistrado, o no quiero decir él, tal vez algunas personas no querían verme en la audiencia, pues estaré en la audiencia defendiendo a Silvia Barrera como corresponde. Bueno, veremos a ver si la apelación surte efecto. Lo cierto es que está suspendido, no va a poder ejercer el derecho, ¿no? Y, en fin, parece ser que las acusaciones o los señalamientos o las motivaciones que han derivado en esta sanción son contundentes. Así que para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa con la prisión presidencial? ¿No? Porque ese es el nombre del Fundo Barbadillo, la prisión presidencial. Somos únicos en el globo terráqueo que tenemos a 4 expresidentes en la prisión. No hay país en el mundo. Campeones universales. Son, como lo decía en mi columna del domingo, son sentimientos encontrados, ¿ya? Porque por un lado uno dice, wow, ¿no? Como algunos extranjeros me lo han dicho, amigos, conocidos, ustedes son increíbles, ¿no? O sea, sancionan hasta el que ocupó el cargo más importante de la nación. ¡Qué bárbaro! Eso no pasa en nuestros países, dicen, sorprendidos. Gratamente, ¿no? Pero como les decía, son sentimientos encontrados porque al final son personas que fueron elegidas con el voto popular. Ustedes dirán, salvo Vizcarra. Bueno, Vizcarra estaba en la plancha. Es lo mismo que Dina Boluarte. Entonces, hay que también informarse mejor a la hora de votar respecto a quienes conforman la plancha. Porque desde que se vacó a Kuczynski se abrió un nuevo ciclo de la relación ejecutivo-legislativo, gobierno-congreso, ¿no? Y luego fue vacado el mismo Vizcarra, luego fue vacado Castillo, en flagrancia en este caso, por querer, ¿no? Perpetrar un golpe de Estado. Pero lo cierto es que están presentando algunas novedades. ¿Qué pasa con los
internos presidenciables o los presidenciables. En el caso de Alejandro Toledo, llamó la atención una parte de su intervención en la que dice que necesita ir a una clínica porque está sufriendo algunos sangrados y cuadros de ansiedad, de angustia. Escuchemos. Me han cambiado, entendiblemente los médicos han cambiado las medicinas. Tengo problemas serios de ansiedad y depresión. Tengo un problema serio de presión arterial. Me asusta, les confieso, a nivel humano el tema del sangrado. Y hace 2 años. Bueno, a ver, lo que yo recuerdo cuando Fujimori estaba en la misma prisión es que regularmente, si no decir frecuentemente, era llevado a la clínica Centenario en Pueblo Libre, ¿se acuerdan? De pronto hacía noticia, ¿no? El expresidente Alberto Fujimori fue trasladado a la clínica Centenario por motivos de salud. Era algo que se hacía, ¿no? Y nadie, digamos, en su sano juicio, ¿no?, iba a decir, no lo lleven a la clínica, ¿no? Porque eso justamente es uno de tantos derechos humanos, ¿no? Entonces Fujimori, incontables veces cuando estuvo en esa misma prisión, fue trasladado a la clínica Centenario. Además, él pedía la clínica Centenario, con todo lo que eso implicaba, ¿no? Porque no sé exactamente, no conozco el marco reglamentario de si la autoridad penitenciaria tiene la atribución de decir este es el lugar al que tienes que ir, o el recluso, el reo, dice no, es esta la clínica a la que quiero ir. Porque, digamos, hay muchos más centros de salud, hospitales o clínicas entre Ate y Pueblo Libre, que es casi de punta a punta, ¿no? De este a oeste, es cruzar toda la ciudad. Bueno, se hacía con Fujimori. Si en este caso Toledo está pidiendo ir a una clínica, lo justo es que hagan lo mismo que con Fujimori, llevarlo a una clínica. Es lo que correspondería. Yo creo que cualquiera en su sano juicio pensaría lo mismo. ¿Ah? Eso es en cuanto a Toledo. En cuanto a Castillo, ¿qué pasa con Pedro Castillo? Pedro Castillo ha pedido otra vez mejor dicho, ha apelado otra vez la prisión preventiva que enfrenta. Y que yo recuerde, le dieron el 7 de diciembre del 2022, son 36 meses de prisión preventiva. Se cumplen en diciembre próximo. O sea, en diciembre próximo, si no se resuelve el asunto y si el fiscal no pide una extensión, el señor Castillo estaría en las facultades de salir de prisión. Son 3 años ya, del 2022 al 2025, son 3 años, en diciembre se cumplen los 36 meses. Él ha pedido, en fin, salir cuanto antes, pero eso no va a pasar. Va a haber una audiencia respecto a Castillo que se va a realizar el jueves, pasado mañana, 21 de agosto a las 3 de la tarde, de manera virtual, y la presencia de las partes procesales es obligatoria. El que volvió a aparecer, pero ya tras las rejas, en prisión, privado de su libertad, es el otro expresidente, Martín Vizcarra. Vizcarra
en el caso de Vizcarra es básicamente lo que se refiere al proceso por las coimas, ¿no?, que se dicen de él haber recibido para el proyecto Lomas de Hilo y el hospital de Moquegua, ¿no? Brevemente tuvo una participación en el proceso, en la audiencia, y esto fue lo que dijo. Señor procesado, díganos, lo escuchamos. Sí, doctora, muy buenos días a usted y al colegiado. Solamente para pedir disculpas por no haberme presentado el día jueves porque estaba en plena diligencia y traslado, ¿no? Usted sabe que desde el primer día de este juicio oral no he faltado a ni una sola sesión que he sido convocado. Solamente han sido factores externos que espero que pronto puedan revertirse los que han generado esta inasistencia de la anterior. Me comprometo de aquí o donde esté participar en todas las otras diligencias y audiencias que usted convoque, señora. Correcto, señor Vizcarra, no se preocupe. Sí, en atención a eso fue que precisamente en la sesión pasada se hizo caso a la petición de su defensa, dado que entendíamos que está en pleno traslado y también la defensa estaba conjuntamente en ese tema o procedimiento administrativo. No se preocupe, señor Vizcarra, muchas gracias. Gracias. Bueno, y esto todavía tiene para largo, pero ojo que los meses de Vizcarra en prisión preventiva son solamente 5. Él saldría en enero. Hay una apelación en curso. Vamos a ver, habrán seguramente novedades. Y eso, ¿no? Eso, fundamentalmente, eso en cuanto a los 3 expresidentes, ¿no? Toledo, Castillo y Vizcarra. Humala de momento no ha hecho mayor noticia, ¿ya? Rapidito nomás al vuelo ya están pronunciándose algunos congresistas, Cueto y Paredes se han pronunciado. Ellos dicen que no es un blindaje, ¿no? Lo que se está haciendo es cuidar la investidura presidencial independientemente del nombre. Permítanme que me ría un poco. A ver si hubieran dicho eso con Castillo, ¿no? No, porque yo no hablo de la persona, yo hablo de la institución. Ay, no me vengan, por favor. No me vengan. Giraron 180 grados en su postura respecto a investigaciones a presidentes. No. Pero fíjense cómo uno y otro se favorecen, ¿no? Gobierno y Congreso, ¿no? Gobierno y Congreso. Gobierno promulga la amnistía, Congreso defiende el blindaje a Boluarte en sus investigaciones. Todo está finamente maquinado. Todo está finamente maquinado. Es momento de nuestra sección del hecho al viral. ¿Qué ha pasado que ha llamado la atención de los internautas, de las personas que consumen el scrolling diariamente? Bueno, fue pescada infraganti, diciendo barbaridad y media, una profesora de la Universidad San Marcos. Prácticamente los amenaza. Escuchen. Renuncio, me voy y a ver, cuando venga un profesor, ¿cuándo será? No sé. Busquen un profesor, si lo encuentran en buena hora, pero no sé si voy a cumplir sus 30 horas. Si no la tienen, esperarán como antiguamente sus ancestros que esperaban 10 años para acabar la universidad. ¿Ya? Entonces, si algo me entero que están haciendo en contra de su profesora, yo les voy a decir, lamentablemente, me lavo las manos, renuncio, les dejo la primera nota. Hablo con el decano y les digo, ¿sabe qué? El coordinador, y le voy a dar todo tipo de documentos, porque han cambiado de decano. Yo le entregué al anterior, ustedes se quejan que no ha venido la misma, no he venido por esto, él ya sabe, el anterior ya sabía. No he venido, sí, por esto. Ah, ya, no, sí, no. No sé qué tanto hablan, gritan, pueden hacer lo que quieran, pero si no hay algo que lo sustente, están peleando con el aire, chicos. ¿Ya? Entonces, ustedes para hacer algo tienen que hacerlo bien. Hablen con las personas que sí sepan, no con una persona que, bueno,
No digo más. ¿Ya? Me entero que están haciendo algo contra mí, algo que van a venir un papel, un documento, y ya me tienen hasta acá con eso. De verdad me retiro y se quedan sin profesor. Y buscarán y a ver si encontrarán. Porque esta sede no se va a cerrar. Ya me lo han dicho, yo conozco a la rectora Yeri y me ha dicho que no se va a cerrar. Ya me lo ha dicho. Incluso la gente que para con él son amigos míos que yo los conozco. Yo de repente hasta me quedo a trabajar con ellos, no sé. Pero como ya la van a sacar, no me meto ahí. ¿Ya? Entonces yo les digo, yo me entero. Asu, qué fuerte, ¿no? ¿Cómo va a decirles esas cosas a sus alumnos? Nunca me tocó felizmente un profesor así, pero pobres alumnos, mi solidaridad con ellos. Pero ante la evidencia, la Universidad San Marcos tomó acciones y así es la cosa. Comunicado de la Universidad San Marcos, la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica informa a sus estudiantes de la sede de Ollón y a la comunidad universitaria lo siguiente. Conforme a los lineamientos establecidos por nuestra universidad, se ha decidido prescindir de los servicios de la docente Gina Paola Cubillas Terreros en el dictado de los cursos de Química General y Fisioquímica. Esta decisión se ha tomado tras evaluar los reclamos formales presentados por los estudiantes que participaron en dichos cursos durante el semestre académico 2025-1. La facultad reafirma su compromiso con los principios de respeto, integridad y excelencia académica, pilares fundamentales de nuestra institución. Listo, se acabó. Ayer mismo tomaron acciones. Un docente no puede hacer eso, ¿no? Un docente no puede amenazar a los alumnos y además decirles, yo conozco al decano, por si acaso, yo conozco a la rectora. La rectora me dijo que todo sigue para adelante. Bueno. De alguna forma esta generación tiene un salvavidas, ¿no? Un extintor, si ustedes quieren, que es este aparatito, ¿no? Y con este aparatito pues la grabaron, ¿no? Con un aparatito similar la grabaron y se escuchó todito. Así que no hay de otra, no hay de otra. A ver, esto es bien divertido, ¿ya? Y siempre nuestra comida está en el foco de la atención mundial. La gente fuera, más allá de estas fronteras, suele quedar fascinada en muchos casos con la culinaria peruana. Resulta que hay un influencer, uno de estos chicos que se graba y hace programas con millones de seguidores de origen español, al que le llaman, o él se hace llamar, Ibai, ¿ya? Y tiene contenidos de entretenimiento de diferente categoría. Pero nos llamó la atención que está haciendo el Mundial de los Desayunos, ¿ya? El Mundial de los Desayunos. Entonces, está organizando la competencia entre Perú y México, ¿ya? Perú y México. En el caso de México, para empezar, digamos, por el rival, en este juego que ha iniciado el señor Ibai, está compitiendo por México los chilaquiles, que son tortillas de maíz, ¿no? Con chile, ¿no? Queso, puede ir pollo picado. El distintivo, digamos, de casi toda la culinaria mexicana se sostiene en el maíz, ¿no? Los tacos, las enchiladas, en fin. Pero el chilaquile es un desayuno abundantemente constituido por carbohidratos, ¿no? Es muy fuerte el desayuno. No los he comido. Después estuve haciendo memoria. Bueno, sí he comido tacos, he comido comida mexicana, pero digamos los chilaquiles en particular no.
Pero los chilaquiles, que son, digamos así, ¿no? Como les digo, tortilla de maíz, cebolla blanca, tomatillos, chile o ají, puede tener ajo, puede tener pedazos de pollo, pedazos de carne mechada, ¿no? O deshilachada, digamos. Están compitiendo con nuestro pan con chicharrón. Más o menos como lo dice Ibai, vamos a verlo. Aquí lo tenemos, Perú contra México, octavos de final, solo puede quedar uno. Cuidado con Perú, chicharrón, camote frito y salsa criolla, uno de los desayunos más típicos de Perú, o eso creo, igual me estoy equivocando y los peruanos se están enfadando. Por parte de México, uno de los desayunos más típicos, los chilaquiles, que son totopos con salsa verde, también se puede hacer con salsa roja, carne y queso. Aquí lo tenemos, representando a México lindo. Te dejo en los comentarios la bandera de Perú y la bandera mexicana. Vota por quien creas que tiene el mejor desayuno. Quien tenga más votos avanzará a los cuartos de final. Suerte. Perú. Totopos son como tortillas de maíz, ¿ya? Para que se entienda. Así que, no sé, ¿dónde se está votando esto? ¿Cómo van las votaciones? ¿Quién está ganando? A ver, yo digamos, tratando de ser objetivo, ya repito, no he probado los chilaquiles, pero básicamente la comida mexicana, incluso hay muchos mexicanos que hacen parodia de sí mismos sobre ello, es tortilla de maíz, totopos en este caso, que es lo mismo, pero son más crujientes. Totopos, queso, carne, ají o chile, ¿no? Y frijoles, ¿no? Básicamente esa es la culinaria mexicana, digamos, que en sus diferentes presentaciones. Bueno, vayan al Instagram o al TikTok, que ahí se está votando, el Instagram y el TikTok de Ibai. Si lo siguen, bueno, ingresen nomás. Bueno, y voten por el que quieran, pero les decía que creo que el pan con chicharrón lleva ventaja. No es por ser, digamos, yo peruano y que me salga mi corazoncito. Pero Perú va ganando en las votaciones. Perú va ganando, así que 1.000.000 de votos. ¡Wow! ¿Cómo ha crecido esto? Pero bueno, México 480.000. Creo que se la lleva el Perú, ¿eh? Bueno, estaremos atentos a la final, pues, ¿no? ¿Contra quién se enfrentará Perú si es que gana, ¿no? Que parece ser así. Ya lo veremos. Y algo que no quería dejar pasar es que primero se presentó el documental dirigido por el magnífico Javier Corcuera, Ullarí. Y es un documental que tiene que ver con las víctimas de Dina Boluarte, que hoy el Tribunal Constitucional ha dicho no la investiguen hasta que termine su mandato, porque hay que proteger la imagen presidencial y todas esas cosas que han dicho, ¿no? Una de las cosas que también se están desagregando, digamos, de toda la resolución, que tiene cientos de páginas. Por ejemplo, aquí Carlos Viguria de IDL dice, remarca una parte, ¿no? de la resolución del tribunal. Dice que el Ministerio Público debe asegurar en toda investigación a su cargo, esto lo dice en el contexto del blindaje a Boluarte, en aras de evitar que se susciten filtraciones indebidas sobre el contenido de una investigación penal e impedir que se desnaturalice la misma, que no solo perjudica la honorabilidad y dignidad del cargo, SIC, sino que da lugar a que las instituciones y órganos constitucionales involucrados se vean mermadas mediáticamente. O sea que cuidadito, Fiscalía, con las filtraciones. ¿Cómo se conocieron los casos? ¿Cómo se conocieron los casos de las muertes, del Rolex, de la cirugía, del cofre? Con filtraciones.
cómo se conoció el caso emblemático del periodismo occidental, Watergate, con filtraciones. Ahora dice, eviten filtraciones, ¿ah? Cuidadito. Nada de estar filtrando ya más cosas. Me protegen a la señora. Bueno, me fui en este pequeño pie de página, en esta digresión, para justamente hablar de lo que ha pasado a propósito de Ullari, de Javier Corcuera, el documental sobre las víctimas de Dina Boluarte, lo que pasó en el Festival de Cine de la Católica. Bueno, son las víctimas de la matanza de Juliaca, ¿no? Que de esta forma expresaron su protesta. Porque mataste a nuestros hijos. Ves que ellos eran nuestra esperanza. Buscaba algo para el futuro. Qué alegre pasan los corruptos, qué tristeza pasa nuestro pueblo. Todos lloramos ríos de lágrimas, buscando justicia en los tribunales. Este documental nos va a ayudar, no solo a los familiares, sino a todo el Perú, a recordar las masacres y saber que hace 200 años vienen asesinando. De Javier Corcuera, que está muy bien documentado. Está muy bien contado y es un documento histórico. Finalmente el documental se convierte en un documento histórico, en un registro de la memoria que, a pesar de las amnistías que promueve la coalición Boluarte Congreso, los que tenemos memoria no podemos olvidar. Bueno, hasta aquí nuestra sección del hecho al viral. Recordarles que pueden acceder a nuestros contenidos a través de nuestro canal en WhatsApp. Está el link para que se unan a la comunidad de Del Hecho al Dicho. Está fijado en este momento en el chat de la transmisión en vivo de YouTube. Lo mismo pueden hacer en el canal de YouTube. En el canal de YouTube ustedes pueden acceder directamente a nuestros contenidos @delhechoaldicho_LR. Ponen ustedes eso en el buscador de YouTube y tienen acceso a entrevistas, shorts, bloques, el programa por bloques, programas completos, lo que ustedes busquen de nosotros. Darle like, por favor, es importante también para que el contenido llegue a más personas, a cada vez más gente. A ustedes que se unen a la transmisión, con el like el algoritmo se multiplica y se asocia a, en fin, sus ingresos a YouTube, sus búsquedas de contenido en general. Es importantísimo para nosotros y para ustedes, para que tengan el acceso más próximo a nuestros contenidos. Antes de irme, les quiero recordar que de lunes a viernes a las 3 de la tarde están con nosotros Iris Torrejón, nuestra productora, y Daniel Paredes en Modo Reacción, que es un programa que, además de la chispa y la buena onda de Iris y de Daniel, tiene un resumen de los programas, digamos, matutinos y de mediodía, como son Sin Guión, Arde Troya y Del Hecho al Dicho. Tienen ahí ustedes las pepas, como les digo, con el estilo particular, simpático y característico tanto de Iris como de Daniel, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por La República. Los resultados de la encuesta. Hoy les preguntamos a ustedes, público inteligente, si creen que el congresista Elvis Vergara debe permanecer en la Comisión de Ética a pesar de las denuncias que enfrenta o debe ser retirado.
permanecer en el cargo, 5%. Ser retirado, 95%. Han participado 213 personas. Muchas gracias por participar. Cerramos con los comentarios de nuestro público. Isela dice: hola Jaime, qué indignación la actitud de Dina frente a las víctimas. Hay responsabilidad del periodismo también, porque no se publicaron como debería ser las matanzas durante su régimen. Sí, claro. Era complicado. Nori Cielo dice: Congreso y gobierno están en la misma dirección de blindaje y corrupción. Bueno, con lo ocurrido con el tribunal, me parece que no queda duda, ¿no? Super Sweetie dice: gracias por informar con la verdad. Gracias a ustedes, gracias por participar. No, ya me voy, ya me estoy yendo, ya estamos terminando. Como siempre, un placer estar junto a ustedes cada día, y nos volvemos a ver el día de mañana, como siempre, desde las 12:20. Soy Jaime Chincha, esto es Del Hecho al Dicho. Pónganle like, compartan el programa. Chau.